Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis bastante enfocado en una predicación específica. Se titula La sangre del nuevo pacto. La dio el pastor Rodrigo Vidal. Esto fue en la Iglesia Bautista Pasos de Fe, allá en Garland, Texas, el domingo 7 de julio de 2025. Y bueno, la idea es explorar a fondo el concepto del nuevo pacto, ¿no? Este acuerdo solemne entre Dios y la humanidad, tal como se presentó ahí. Ok, vamos a desempacar esto. El sermón arranca poniendo sobre la mesa un contraste bien marcado. Recuerda el antiguo pacto, el de Éxodo 24, ¿no? Cuando Moisés sella el pacto rociando sangre de animales sobre el pueblo. Era como Dios, pues, pactaba para habitar con Israel en ese momento. Exacto. Y esa conexión inicial es fundamental, porque establece cómo era ese antiguo pacto. Requería algo externo, físico, con sangre animal. Sirve de base, digamos, para entender el giro que viene después. Justo. Y de ahí, la predicación da un salto enorme, más de 1000 años, hasta la última cena. Y cita a Jesús en Lucas 20:20. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El argumento es que Jesús no está nada más como recordando Éxodo, sino que activamente lo está reemplazando, cumpliendo esa promesa de un pacto nuevo que ya venía anunciando Jeremías siglos atrás. Y bueno, Pablo lo reafirma después en 1 Corintios. Sí, y ampliando eso, fíjate que la diferencia en cómo actúa la sangre es crucial en esta lectura. La sangre de Cristo, dice el pastor, no solo se derrama sobre la gente, sino que de alguna forma se incorpora. Y eso se simboliza en la cena del Señor. Usa el término sacrificio de pacto. Y es interesante que la palabra sacrificio en los originales, pues a menudo implica una comida compartida, ¿no? Una participación. Claro. Y se explica que el antiguo pacto, pues Israel lo rompió. Por eso, se argumenta, Dios ya había prometido uno nuevo. Eso está en Jeremías 31. Un pacto diferente, capaz de perdonar pecados de otra manera, más profundamente, y, sobre todo, esto es clave, capaz de escribir la ley en el corazón, ya no en piedra. Aquí es donde se pone realmente interesante. Totalmente. Y este nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo, a quien se refiere como el Cordero de Dios, tiene un alcance, según el sermón, que rompe todas las barreras. Ya no es solo para una nación. Abre la puerta a los gentiles, o sea, a los no judíos, simplemente por medio de la fe. Y une a ambos grupos, judíos y gentiles, en una sola comunidad. Es, es una consecuencia enorme de este pacto. Y eso nos lleva directo a un punto que se recalca muchísimo en el mensaje: la unidad. La unidad fundamental en Cristo. Se subraya que bajo este pacto, esas divisiones de nacionalidad, idioma, color de piel, pues pierden su peso. Somos uno solo en Cristo. Incluso se usa el ejemplo, pues muy reciente y doloroso, de las inundaciones en el sur de Texas, para criticar esa mentalidad de separación, de ellos contra nosotros. La califica directamente de pecado y maldad. La idea es fuerte. El dolor de otro creyente debe sentirse como propio, ¿no? Sí, y esa idea de unidad tiene implicaciones muy prácticas. El pacto no se ve solo como algo vertical, o sea, entre la persona y Dios, sino que crea un lazo horizontal muy fuerte, muy real, entre los creyentes. Y el mensaje conecta esta unidad de forma inseparable a la sangre del pacto. Ese es el fundamento que presenta. Siguiendo con el argumento, se toca el propósito final del pacto. Se apoya en Hebreos 9, un texto que, bueno, en la Biblia explica por qué este nuevo acuerdo es superior. Se dice que Cristo, con su propia sangre, inauguró un pacto que logra algo que el anterior no podía: purificar la conciencia. Va más allá de lo externo. La sangre de Cristo se presenta, pues, como la respuesta a ese anhelo de limpieza interior profunda. Pero ojo, el mensaje no se queda ahí, va un paso más allá. Si conectamos los puntos del sermón, el perdón, aunque es vital, no es el destino final. El propósito de ser limpiado por esa sangre es capacitar a la persona para ser un adorador, para poder estar en la presencia de Dios. La adoración se define de hecho como el sentido y el propósito del perdón. Y hace una comparación bien directa, ¿eh? Compara a los creyentes que, habiendo sido perdonados, no viven adorando, con aquellos leprosos que Jesús sanó y que, según la Biblia, no regresaron a agradecer. Solo uno volvió.
y lanza una advertencia seria sobre adorar otros tronos, como los logros personales, ¿no? Usó el ejemplo de medallas deportivas. Dice que eso al final lleva al vacío. Incluso, desde la perspectiva del sermón, se sugiere que problemas como la baja autoestima pueden venir de ahí, de un desvío del enfoque principal que debería ser la adoración. O sea, al centrarnos demasiado en nosotros mismos, sea para bien o para mal, pues, perdemos de vista la grandeza de Dios. Una grandeza a la que, según esto, tenemos acceso por Cristo y su pacto. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? La idea central que transmite la predicación es que la sangre del nuevo pacto crea una realidad totalmente nueva. Ofrece perdón, sí, claro, pero también genera una unidad radical que va más allá de las diferencias humanas. Y, lo más fundamental, establece una nueva identidad para el creyente, la de ser ante todo un adorador de Dios. Y esto, inevitablemente, deja una pregunta flotando, ¿no? Una pregunta importante. Si el propósito central de esa limpieza que se obtiene por la sangre del pacto es la adoración, ¿cómo podría reconfigurarse nuestra perspectiva diaria, cada acción, cada pensamiento? Si lo evaluáramos constantemente a la luz de ese llamado primordial a ser, primero que nada, un adorador activo en la presencia de Dios.